entonces no te das cuenta. Tienes que ver la cara posterior del estómago. Y a través de esta maniobra podemos también visualizar el retroperitoneo, el páncreas. ¿Okay? ¿Cómo se llama el espacio que se aborda acá? ¿Cómo se llama ese espacio? Ahí el cirujano está separando el epiplon y yo estoy ingresando a una cavidad que me permite ver la cara posterior del estómago. ¿Cómo se llama ese espacio? Ese espacio se denomina en anatomía la transcavidad de los epiplones. Entonces yo tengo que abordar la transcavidad para poder visualizar la cara posterior del estómago. Importante eso hacerlo en el supramesocólico, para evitar dejar lesiones, pues, ¿no? Igualmente en el inframesocólico también tengo que realizar algunas maniobras, sobre todo cuando hay lesiones de perforación. Muchas veces en el inframesocólico se perfora el ilion o se perfora el colon. Por razones X. La causa no la estamos viendo. Estamos simplemente tratando de tener algunas pautas en la exploración de la laparotomía en el inframesocólico. Yo tengo que revisar ¿desde dónde? Desde el ángulo de Treitz, segmento por segmento, Y1, ilion, hasta la válvula iliocecal. Los 7 metros de intestino delgado, porque puede haber microperforaciones y no me doy cuenta. Por ejemplo, ¿cuándo hay perforaciones intestinales? En una patología bien frecuente en nuestro medio, la tifoidea. La tifoidea frecuentemente se perfora a nivel del ilion terminal. ¿Ok? ¿Cuándo se perfora un colon? Cuando hay diverticulitis. ¿Ok? También es frecuente. Entonces, eso hay que investigarlo, hay que explorarlo y hay que darse cuenta. Hay otra maniobra que también se realiza, aunque menos frecuentemente, que es la maniobra de Mattox. En estos casos existe lo que se llama la rotación visceral izquierda, o sea, todas las vísceras se rotan hacia el lado izquierdo, ¿ya? Para el lado izquierdo. ¿Para qué? Para visualizar grandes vasos del lado derecho, por ejemplo, la vena cava. Yo tengo una lesión, una laceración de vena cava, tengo que hacer Mattox, o sea, la evisceración para el lado izquierdo. Ese es Kocher, que ya les he mencionado. Miren cómo el cirujano mete la mano debajo del marco duodenal. ¿Están viendo? Ese es el duodeno. Levantando de esta manera y haciendo su maniobra de Kocher. Esa es la de Cattell. Rotaciones importantes para la exploración de retroperitoneo. También la maniobra de Cattell permite, cuando uno rota hacia arriba las vísceras intestinales, poder visualizar ambos vasos, la vena cava y la arteria aorta. Cuando hay lesiones de grandes vasos. O también puede haber lesión renal a nivel del perico. Muchas veces, cuando hay accidentes de tránsito, entonces se lesiona el riñón. Entonces hay que explorar esa zona. O cuando hay perforaciones por arma de fuego también. Muy bien, estos son la exploración en las laparotomías. Ahí tienen ustedes un hemoperitoneo. Está poniendo solución. Ya acá he hecho la exéresis, en este caso de una ruptura de vaso, una evisceración, una lesión a nivel intestinal de tipo estrangulamiento por hernia estrangulada. Miren cómo queda el intestino cuando ha estado desvascularizado dentro del saco herniario. Entonces, esa es la laparotomía. Ahora, comienza la reparación y, como ya les mencioné, el cierre de la cavidad. Previa revisión, siempre previa revisión. Nunca hay que olvidarse de la revisión de la cavidad. Comienza en el plano peritoneal, como ya les mencioné, la sutura es continua. Surgié
puede ser cruzado o puede ser un suyé simple, material absorbible. Cuando hacemos, por ejemplo, una Rocky Davis, el peritoneo ya no le vas a hacer suyé. Entonces, tan chiquitito, le haces una jaletita. Listo, y lo imaginas. Bolsa de tabaco. ¿Ok? Cuando haces una McBurney, igual. Generalmente se hace eso. El plano aponeurótico hay que cerrarlo generalmente respetando las capas musculares. Siempre. Se recomienda sutura por puntos separados. Es la recomendación. Material no absorbido. Luego viene el celular subcutáneo, que ya les he mencionado. Si gustan lo cierran, si no, lo dejan. Y finalmente el plano cutáneo con suturas no absorbibles. En estos casos, yo opero un obeso obstruido y está con un abdomen como si fuera un tambor. Entonces abro la cavidad, se salen los intestinos, pongo la solución a la obstrucción, hago mi resección, etc. Pero cuando voy a cerrar, no cierra. Está muy separada la herida. Los bordes están separados. Entonces, ¿qué hago? Laparostomía. Dejo mi malla o mi bolsa de Bogotá. ¿Te das cuenta? Porque si lo cierro a la fuerza, ¿qué produzco en la cavidad peritoneal? Un síndrome de hipertensión abdominal. ¿Ok? Y eso lesiona más las vísceras. Hay que evitar eso. Llamado también síndrome compartamental. No hagan eso nunca. Yo prefiero dejarle su bolsa de Bogotá y en una segunda operación lo cierro con tranquilidad, cuando ya haya bajado la distensión. ¿Está claro? No se mete. Antiguamente yo he visto, pues, hace 30 años, el cirujano más dijo, no, ciérrelo nomás, punto total. Así, de todo, peritoneo, piel, al otro lado. Compita. Pobre víscera, pobre abdomen. Así era. Entonces, ya pues, por favor, estamos siglo XXI, a estas alturas vamos a hacer esa barrabasada. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo hay que priorizar la salud del paciente. Por eso hay muchas complicaciones. Bueno, entonces, el otro abordaje que les mencioné es la laparoscopía. La laparoscopía también nos permite abordar la cavidad peritoneal, pero con cierta técnica. ¿Cómo voy a abordar yo si es que no hay un espacio donde pueda poner mis pinzas? ¿No es cierto? Entonces tengo que hacer lo que se llama el neumoperitoneo. El neumoperitoneo. Mediante una aguja que se llama aguja de Veres, o mechica, se introduce, ¿qué cosa? Un gas, el CO2. Aproximadamente 16 a 20 litros de CO2. A determinada presión, 12, 13, nada más. De tal manera que me permita a mí tener un espacio libre y el gas comprime las vísceras hacia atrás para yo poder introducir mis trocales y poder realizar la intervención quirúrgica. ¿Por qué no uso otro gas? ¿Por qué CO2? Puedo usar oxígeno, hidrógeno. Porque el CO2 no es combustible, no se prende. Hace 15 años había una clínica que quedaba acá en la avenida Grau con Abancay. Hay un edificio ahí, en un piso alto, quedaba la clínica, no sé cómo se llamaba, pero yo estaba todavía estudiante de medicina. ¿Y qué pasó? Usaron oxígeno. Y cuando el cirujano empieza a hacer la cauterización con el electrocauterio,
volaron todos, cirujanos, pacientes, enfermeras. Una desgracia total. Desgracia. Salió en los periódicos, en la televisión. ¿Pero en qué cabeza cabe, pues, no? Usar oxígeno. Por eso se prefiere el CO2. ¿Y por qué? ¿Qué otra razón tiene? Se absorbe rápidamente. El CO2 rápido se absorbe. Y se elimina. Se elimina a través del pulmón. Ahí tienen, está el cirujano ingresando su trocar. Pueden ser 3, 4 trócares dependiendo del cirujano laparoscopista y dependiendo también del tipo de intervención que se va a realizar. Esos son los trocares. Generalmente son descartables, se usa para un solo paciente. ¿Ya? No se puede reutilizar para otro paciente porque hay contaminación. Y hay otras pinzas especiales para la laparoscopía. Pero también, al igual que la instrumentación convencional, hay pinzas de laparoscopía de hemostasia, hay pinzas de laparoscopía de exéresis, de diéresis, hay pinzas de laparoscopía de tracción, igualito. Por ejemplo, en cirugía convencional usamos la Metzenbach, la tijera, ¿no es cierto? La curva. Ya saben ustedes. Acá también tenemos Metzenbach. Así es. Hay canastilla, ¿ven? También hay bacon, hay canastilla. Entonces, la pincelía es semejante. Pero obviamente tiene que tener una longitud para poder llegar a la herida. Ahí están haciendo la pequeña incisión, generalmente alrededor del ombligo, o por dentro del ombligo también se puede hacer para que no quede cicatriz. Una incisión de 1 centímetro apenas para que entre el trocar de 10 milímetros. ¿Ven? Ahí está la aguja de Beres. Está ingresando un poco de líquido para ver si ha llegado a la cavidad, si está en cavidad. Porque si no está en cavidad, ¿qué pasa con el líquido? Regresa, ¿no es cierto? Entonces ahí ya está introduciendo el CO2. Listo el neumoperitoneo y se comienza a la intervención. De la cámara, a través del cual se visualiza la estructura intraperitoneal. Esa cámara debe ampliar la imagen 20 veces su estado natural. O sea, lo vemos mucho mejor. Miren, ahí se puede ver la vesícula, ¿no? Con todas sus características. Definitivamente es una técnica de elección. Pero obviamente es cara. Nuestros pacientes en MINSA, ¿no? Bueno, algunos, los pocos, acceden a estas cosas, salvo que tengan el famoso SIS, seguro integral, que bueno, sí, ahora les está cubriendo estas intervenciones laparoscópicas. Acá tienen una apendicectomía, también apendilap, que se realizan con este procedimiento. El siguiente punto, que también lo utilizamos en la laparotomía, es el uso de drenes. ¿Qué cosa es un dren? Es un dispositivo que utiliza el cirujano con el objetivo de facilitar la salida de secreciones, ¿ok? Al exterior. Estas secreciones pueden ser exudados, trasudados, ¿no? Generalmente son exudados, purulentos, contaminantes. Y existen tipos de drenes. Un dren no puede suplir una intervención quirúrgica. Les cuento. Hay un cirujano que entró a operar una apendicectomía y no encontró el apéndice. Entonces los
el cirujano le dice a los residentes, este paciente no tiene apéndice, agenesia. ¿Y qué ha hecho? Encontró pus, todo, limpió y le puso su Penrose y le sacó. El paciente fue así, más o menos, unos días con fiebre, pero salía pus, seguía saliendo pus, seguía saliendo pus. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasó ahí? No encontró el apéndice, pero el apéndice estaba ahí. Lo que pasa que era retrocecal, así es, subseroso, estaba enterrado. Muchas veces, cuando uno no tiene experiencia, no lo encuentra, pues, y dice agenesia. No es así. Pero fíjense la importancia de poner el DREN. ¿Qué pasaría si no le hubiera puesto el DREN? Si no le hubiera puesto el DREN, se formaba un absceso y había que operarlo otra vez. Peritonitis. Entonces el DREN tiene mucha importancia, pero no suple una intervención quirúrgica. ¿Ya? No suple una intervención. Los drenes se utilizan desde hace años. Hay mucha historia al respecto. ¿Ya? Desde Hipócrates ya aprendieron a usar drenes. Tiene ciertas características. Tiene que ser un dren que no cause reacción del organismo, ¿no? Tiene que ser una estructura que no se pegue a los intestinos, porque para sacar el dren sería muy difícil, tendríamos que lesionar vísceras. Tiene que ser un dren que lo tolere el paciente y que además de eso, permita cumplir su función. O sea, no puede ser cualquier material. Yo no puedo meter, por ejemplo, un plástico, de esos de bolsa. Tiene que ser un material que permita filtrar por capilaridad la secreción al exterior. De lo contrario, no funciona. ¿Ok? Están indicados los drenes, y esto quiero que escuchen porque esto no está acá, de dos tipos. Un dren de seguridad y un dren de necesidad. El dren de seguridad lo coloca el cirujano porque tiene la duda, después de la operación, de no haber ligado bien la arteria cística. Pucha, no me acuerdo. La habré ligado bien. ¿Y si sangra? Entonces mejor le dejo un dren de seguridad. Ese dren no puede permanecer más de 24 horas. A las 24 horas sale. Pero hay otro tipo de drenes, el dren de necesidad. El dren de necesidad sí tiene que quedarse mínimo 72, 96 horas. He operado una peritonitis lleno de pus con fecalitos libres. Tengo que poner un dren, definitivamente. Pase lo que pase. ¿Ok? ¿Y todo dren para qué se coloca? Para que drene, pues, ¿no es cierto? Tiene que cumplir su función. ¿Qué pasa cuando un dren de una peritonitis está seco? No drena. ¿Lo voy a sacar? No. Así es. No hay que sacar un dren. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer? Hay que movilizarlo nomás. Hay que movilizarlo. 2 centímetros, nada más. Porque muchas veces la secreción está por otro lado y el dren está ubicado a otro lado. Entonces no drena nada. ¿Ok? Entonces ahí hay que decirle al paciente que se movilice, que cambie de posición de un lado a otro para que el dren tome contacto con la secreción y pueda salir. Esas son las indicaciones donde el cirujano tiene que indicar un dren, tiene que dejar un dren. Ahora, el dren generalmente, ¿dónde se ubica? En los espacios de clive de la cavidad. ¿Y cuáles son los espacios de clive de la cavidad? Ya ustedes saben eso por anatomía, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Douglas, fondo de saco de Douglas, recto vesical, ahí dejo mi dren. Otro espacio de clive, el Morrison,
Hepatorrenal. Ahí dejo otro dren. Otro espacio de declive, el espacio parietocólico, derecho o izquierdo. Ahí dejo. Y así. El subfrénico, derecho. El subfrénico, izquierdo. Ahí dejo los espacios de declive. ¿Ok? Nunca sacar el dren por la misma herida. Nunca. ¿Por qué? Porque se contamina la herida, pues obviamente. Entonces tenemos las ISOs, infecciones de sitio. Hay que evitar eso. Entonces, ¿cómo lo saco? Por contrabertura, o sea, por un costado. A otro huequito chiquito y por ahí saco. ¿Ok? Nunca sacar por la misma. Los drenes pueden ser también de dos tipos. Los drenes activos y los drenes pasivos. ¿En qué se diferencian? En que los drenes activos implican un sistema de succión, de aspiración, permanente. ¿Ok? En cambio los pasivos no. Los pasivos drenan por gravedad o drenan por capilaridad. Si ustedes van a estar en Chumbivilcas, en el Cerún, en el último cerro, ¿ustedes creen que ahí van a tener Penrose? Señorita, páseme un Jackson Pratt. ¿Qué es eso, doctor? No sabe, no conoce. Entonces, ¿qué hay que hacer? Agarras un guante, le cortas un dedo, lo estiras y pones. Simple dedo de guante. Porque es lo más simple. Lo más simple. Entonces, ese es un dren pasivo. Un dren que va a drenar por capilaridad. Hay drenes que también drenan por gravedad, sí. Los drenes tubulares. Por ejemplo, cuando el cirujano de tórax ha drenado un neumotórax, entonces se pone un tubo acá. Ustedes han visto, ¿no? Los que están en hospital deben haber visto eso. Entonces el paciente está con un tubo que está fijado a una caja con agua. Ese es un dren tubular que está drenando por gravedad. Cuando el paciente tose, sale la secreción, sale la sangre, sale el aire. ¿Ok? Entonces ese es un dren por gravedad. También salen por diferencia de presión. Esos son los drenes pasivos. Ahí está el Penrose, el dedo de guante, el tubo, los drenes pasivos. Generalmente el material es látex, que debe utilizarse, ¿no? Y hay que ver, cuando se trata de un dren, hay que ver dos cosas. Primero, el tipo de secreción. Ustedes conocen la secreción cerosa, media amarillenta, ¿no es cierto? Transparente, esa es secreción cerosa. ¿Conocen la secreción purulenta? Es opalescente, media amarilla, media blanquecina. ¿Conocen la secreción hemática? Roja, pues, obviamente, ¿no? Pero también hay otro tipo de secreción, la secreción lechosa. Y cuando estoy frente a una secreción lechosa, ¿qué estoy pensando? Linfa, drenaje de linfa, está saliendo la linfa. Por ejemplo, en un quilotórax, ahí hay secreción lechosa. Entonces hay que ver el tipo de secreción. Nunca en un dren de necesidad sacarlo antes del tercer día. Si no drena, movilizarlo nada más. Entonces, ¿cuándo sacar el dren? Sacar el dren primero cuando ya se ha movilizado y no drena. Uno, no cumple su función. ¿Ok? Y segundo, el tiempo. El tiempo es importante. ¿Ok? Hay cirujanos que, por ejemplo, a su peritonitis le dejan el Penrose 15 días. 15 días con la cochinada esa ahí. Uy, y hasta huele feo ya. ¿Y por qué lo mantiene? Su cirujano ha indicado. Se supone que a partir del tercer a quinto día ya se forma una fístula hacia la piel. De la cavidad hacia la piel. Y esa fístula se mantiene. Le sacan el dren
y por ahí sigue saliendo la secreción, si es que hay. ¿Ok? Entonces eso es importante conocer. Los tubos muchas veces son utilizados en cirugía general, sobre todo el dren tubular de Kerr, que es uno de los más conocidos, el dren de Kerr. Se utiliza para vía biliar, para colédoco. Cuando se ha aperturado el colédoco, se ha hecho una exéresis de los cálculos en colédoco, se tiene que dejar un dren de Kerr. En este caso, el Kerr permite la medición del volumen que sale por el dren de Kerr de bilis. El otro tipo de dren son los drenes activos, que implican succión. Ahí tienen el redón, el Jackson Pratt, el dren torácico. ¿Okay? Estos sí implican succión a determinada presión. Puede ser a baja presión o a alta presión. ¿Okay? ¿Cuándo se utilizan estos drenes activos a baja presión? Por ejemplo, a baja presión es el redón. Cuando voy a sacar secreciones de planos superficiales. He operado una eventración, una eventroplastía, ya, pero va a sangrar. Entonces en el celular le dejo un redón, que va a estar aspirando secreción hemática para que salga. ¿Ok? De poca presión. Permite una succión continua a baja presión. ¿Ok? Es el famoso Hemovac. Pero hay otros drenes que utilizan alta presión. Ese es el dren de Sam. Este dren es un dren especial. En el mismo tubo hay dos lúmenes. Dos, así, como un cañón de escopeta en el mismo tubo. Por un lumen aspira y por el otro instila solución salina. Se puede lavar la cavidad por ahí. Entonces, por una boquita ingresan cloruro de sodio, lavan la cavidad y por el otro aspira, sale. Ese es el dren de sumidero que se utiliza muy frecuentemente cuando hay secreciones grumosas, espesas. Por ejemplo, ¿en qué tipo de patología? Pancreatitis. Esas pancreatitis necrohemorrágicas o las peritonitis, esas difusas, severas, ¿no? Ahí se utiliza este tipo de drenes a alta presión, como ven, hasta 100 milímetros de mercurio. Entonces el objetivo es básicamente terapéutico, ¿no? Drenar las colecciones con la ventaja de poder evitarle al paciente abscesos. También se pueden indicar drenes profilácticos, como ya les mencioné, o de seguridad. La permanencia de un dren entonces está supeditado al tipo de secreción, que sale por él. Y segundo, a la cantidad de secreción. Si yo veo que después de 5 días el dren sigue botando 100 centímetros cúbicos, ¿lo voy a sacar? No, obviamente. Entonces, esa es otra de las características que hay que tomar en cuenta. No sustituyen una intervención quirúrgica, definitivamente no. Pero sí forman lo que se llama la fístula enterocutánea. A los 3 días ya está formada la fístula. Entonces yo puedo sacar el dren si es que no cumple su función. ¿Ok? Eso es importante. Difícilmente puede comprimir vísceras porque es muy frágil. Pero hay que tener en cuenta, como ha pasado, cuando coloquen un dren y cierren la cavidad, hay que tomar mucho cuidado de no suturar el dren. A veces lo agarran con un punto y cuando van a sacar el dren, no sale, doctor, no sale. Y entonces ahí hay que abrir otra vez al paciente para poder sacar el dren por dentro, porque está suturado a la fascia o está suturado al peritoneo, y entonces ahí sí, caballero, ¿ya? Porque si lo sacan a arrancacán, pueden lesionar. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, el retiro del dren. Ahí tienen el Jackson Pratt, que es otro dren
por succión, por presión negativa, el Penrose, el Redón, en un reservorio, ¿ven? Es el reservorio que almacena la secreción. Este es el KER, el que quería mostrarles, dren tubular que se utiliza en el coledo con la vía biliar. Este dren me permite a mí medir la secreción biliar que sale y también tomar placas a través de ese dren, placas contrastadas, que generalmente son las colangiografías, ¿no? El último punto de la clase es este tema, que es el control de daños. Les mencioné que nunca hay que cerrar a presión una cavidad. Si los bordes están muy separados de la herida, prefiero yo dejarle su bolsa de Bogotá. Y evitar esto. Evitar esto. Entonces, el control de daños nació hace aproximadamente 20 años. Se utiliza en cirugía, sobre todo en aquellos pacientes que tienen múltiples lesiones viscerales, en pacientes accidentados, en traumas abdominales cerrados o también abiertos, ¿no? Hemoperitoneos masivos. Entonces, este sistema ha permitido salvar vidas. ¿Por qué? Porque el control de daños implica en el acto quirúrgico hacer lo estrictamente necesario. ¿Qué sangra? El hígado. Está roto el hígado, está partido. Entonces, casa, se acabó. Taponamiento y afuera. Se acabó, eso es todo. No me voy a poner a suturar el hígado. No, doctor, el doctor Inostroza en técnico operatorio me dijo punto de colchonero. Y el paciente está hipotenso, taquicárdico. No, pues. ¿No? Entonces hay que sopesar el momento. Por eso la decisión del cirujano es rápida, inmediato. No, nada que sutura, ninguna sutura acá. Taponamiento, se acabó. Mete gasas. 7, 8, 5, 9, 10 gasas adentro, grandes, ¿eh? De esas dressing. Y listo, hay que cohibir el sangrado. Lo estrictamente necesario. Si, por ejemplo, hay un hueco en el colon, no me voy a poner a hacer resección intestinal. Hago mi colostomía. La zona lesionada la eviscero afuera y se acabó. Lo estrictamente necesario. Eso es control de daño. ¿Ok? Luego el paciente, ¿a dónde pasa? A UCI. ¿Y en UCI está el cirujano? No, ahí está el intensivista. Entonces el luciólogo es el que se mecha ahora con la muerte. ¿Ya? Tú sácalo, pues. Yo ya cumplí mi función en el quirófano, ahora es tuyo. ¿Ya? Entonces ahí se mueven los intensivistas y lo sacan. Y cuando lo sacan al paciente está más estable, nuevamente se lo devuelven al cirujano. Otra vez, tuyo. Ahora recién ya estable el paciente, hacemos la resección y todo lo que haya necesidad. Se saca el taponamiento, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es control de daño. Es importante que el cirujano rompa este triángulo, que es el triángulo de la muerte, que generalmente se presenta en los pacientes chocados. Los pacientes que tienen choque hipovolémico, ¿no? Hipotermia, acidosis y coagulopatía. Entonces, tenemos que evitar la hipotermia en los pacientes que vienen de esta manera. Es una triada mortal. Y también parte del control de daños es no cerrar la cavidad, como ya les había mencionado. Evitando la hipertensión abdominal, o sea, el síndrome compartimental. Todo esto es parte de control de daños. Ahí está la presión normal. Normalmente tenemos esta presión en la cavidad, pero puede elevarse dependiendo de las lesiones que se presenten en la cavidad. Entonces, tenemos que utilizar otra técnica, ¿no? Ahí tenemos que dejar abierta la cavidad, se llama laparostomía. ¿Ok? Y hay que ver bien
cuál es la pérdida, a través de las gasas se calcula el volumen perdido para poder transfundir a este paciente, ¿ya? O cuál es el grado de contaminación, también igual. Si hay mucha pus, una peritonitis, entonces le pongo su bolsa de Bogotá, al día siguiente miro a través de la bolsa si todavía hay pus, lo reprogramo para hacerlo para seguir limpiando la cavidad hasta que quede totalmente limpio. Cuando esté limpio ya, cierro. Ahí recién cierro. ¿Ok? Y durante toda esta etapa que el paciente está en el quirófano, en UCI, vuelve al quirófano, pasan días, pasan semanas. Y es muy importante el estado nutricional, porque el paciente no come nada, una semana. Entonces acá hay que utilizar la nutrición parenteral total. Factor importantísimo para que el paciente salga bien. ¿Ok? Mejorarle sus proteínas al paciente y por supuesto su hemoglobina. Evitar la tensión, como ya hemos mencionado. Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? De todo lo que se ha mencionado. Sí. En caso de cirugías abdominales, cuando... ¿De emergencia o electivas? No hay electivas. Electivas. En las cuales tienes algo de tiempo, cuando haces de visceración, las vísceras con el transcurso del tiempo quedan secas. Se insertan secas. O sea, con lo que vi con el juego era que sus vísceras se secaron. Y supongo que en mis manos es igual. Claro. ¿Se le pasa algún líquido? No. A ver, escuchen la pregunta de su compañera, por favor. ¿Ah? Su compañera menciona que en una laparotomía que dura 3-4 horas y se viscera, se sacan los intestinos afuera, obviamente la serosa intestinal se reseca, ¿no? Si no la tienes hidratada, ¿ok? Entonces, para hidratar la víscera en el acto operatorio se utilizan gasas húmedas con solución salina, se cubre las vísceras. ¿Ok? Eso no lo podemos hacer en el conejo, porque nos falta gasa, nos dan solamente 2 gasas grandes, y, ¿no es cierto? Entonces es importante mantener húmedas a las vísceras huecas, tanto colon como intestino delgado. Siempre húmedas, por eso siempre se pide gasa húmeda a la enfermera ya sabe, te da con solución salina. Y la enfermera es la que se encarga de estar mojando permanentemente en el acto operatorio. Porque como tú bien dices, si se reseca el intestino y lo metes así, se perfora, pues, y después tenemos complicaciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo claro? Creo que van a tener una clase de anestesia, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien ha llegado tarde? Hay que esperar entonces al profesor de anestesia.